están? Buenos días. Queremos abordar este tema y para eso estamos junto a la doctora Cecilia Vizcaya. Ella es infectóloga pediátrica de la Red Salud UC Christus, además integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Doctora, a propósito de estos 176 casos, un nuevo deceso que conocimos esta semana, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que ya el año pasado elaboraron un protocolo entre el Ministerio de Salud y también la Sociedad Chilena de Pediatría. Entiendo que también participó la Sociedad Chilena de Infectología. ¿En qué consiste este protocolo? ¿Cuánta información hay disponible en toda la red de salud a lo largo del país para identificar estos casos? Bueno, este es un protocolo que realizamos hace tiempo, ya en julio del año pasado, ¿cierto? Y que se difundió en toda la red nacional para que estuviéramos atentos en el fondo a este cuadro, pudiéramos reconocerlo más fácilmente y cuál es la terapia recomendada, cómo se hace el diagnóstico y cómo debiéramos tratar a los pacientes y la notificación de ellos. Ese protocolo se difundió lo más que pudimos, digamos, en toda la red nacional de la Sociedad Chilena de Pediatría, de Infectología y también, obviamente, por el Ministerio en toda la red. ¿Qué es lo que tienen que saber los adultos responsables? ¿A qué deben estar atentos? ¿Qué información deben manejar en este minuto, considerando estos 176 casos y estos 3 fallecimientos? Lo que tienen que saber los adultos que estén a cargo de los niños es que deben consultar cuando un niño tiene fiebre. Ese es el síntoma más constante de este síndrome. Los niños tienen fiebre al menos 1, lo más frecuente es que 3 días, y por eso que el protocolo en general aparece que un niño que tenga 3 días de fiebre y alguno de los siguientes síntomas, uno debe sospechar este síndrome y consultar. ¿Cuáles son los síntomas asociados? Los síntomas son manchas en la piel, rojizas, se llama rash, que decimos nosotros, que es de formas bastante variables, por lo tanto no se puede describir muy fácilmente. Pueden ponerse los ojitos rojos sin secreción, una conjuntivitis sin secreción ocular, se puede poner la boca roja, puede aparecer que se hinchen las manos, los pies. Puede suceder que los niños tengan náuseas, vómito y diarrea, que son síntomas muy característicos y frecuentes. Y por último, lo otro que pueden tener también ya son signos de cefalea, dolor importante de cabeza, que el niño se ponga confuso, decaído, y que el niño también puede tener en ocasiones ya que esté demasiado como desconectado y que cueste despertarlo o conversar con él. Esos son, por supuesto, estadios más avanzados y deberíamos consultar antes. ¿Hay que recurrir a una urgencia apenas aparece una mancha, apenas hay fiebre, o esperar cuánto tiempo? Esperar un poquito. Si el niño tiene fiebre más de un día y esto empieza a asociarse a estas otras sintomatologías y no aparece, por ejemplo, moquitos, coriza, que es lo que habitualmente uno dice, ya, esto puede ser un resfrío, síntomas más leves, una fiebre que es más baja, observen. Pero si el niño tiene fiebre más persistente, fiebre más alta, empieza a ser continua en el fondo y empiezan a aparecer todos estos otros síntomas y el niño se ve decaído, deben consultar. No hay que esperar más tiempo que eso porque si no podemos llegar tarde. ¿Hay algún rango etario en donde sea más frecuente? ¿Qué dicen los casos documentados hasta el día de hoy? Lo más frecuente es en niños escolares chiquititos, entre los 8 o 10 años es el grupo en que ha sido más frecuente, pero también pero se ha dado en niños, puede darse en niños desde los 0 años hasta los 17, 18 años. Doctora, hay papás consultando a veces a ciertos síntomas. ¿Es un tema que se puede abordar también quizás llamando al pediatra de cabecera? ¿Se pueden identificar claramente estos síntomas? No es tan fácil para todas las personas efectivamente determinar si los síntomas son característicos o no, por supuesto. Yo creo que lo más importante es que los papás se preocupen de ver si el niño está decaído y de estar atentos a cómo está el niño. Pueden consultar, por supuesto, a su médico de cabecera, también pueden consultar en la página web del Ministerio, pueden llamar a Salud Responde, distintas alternativas para ir verificando si los síntomas se parecen a los de la enfermedad y si sería recomendable consultar o no, para que no vayan por cualquier cosa, ¿te fijas? Pero en realidad en esta época es más frecuente que los papás no consulten por miedo a infectarse o que se contagien los niños, más que consultar a tiempo, así que en ocasiones preferimos que consulten inicialmente para estar seguros que no se nos pase ningún niño llegue tarde. Doctora, ¿son preocupantes las cifras que vemos el día de hoy? ¿Están dentro de lo esperado? Todo esto porque hay algunos expertos que dicen no hay que sobrealarmar a la población por estos casos. ¿Estamos dentro de un parámetro esperable? Desgraciadamente sí, en el sentido de que con un alza de los casos tan elevada como tenemos ahora, por supuesto que cuando hay más casos de infección en la comunidad hay más niños con PIMS.
pero se describe un porcentaje bajito de todos los niños que se exponen al virus que hacen esta enfermedad, por supuesto. Entonces, lo importante es que tratemos de bajar la incidencia de la enfermedad en el país completo, de manera que así los niños estén menos expuestos. Ahora, esta exposición ha sido intradomiciliaria fundamentalmente. Otra cosa que ayuda es que la mayoría de los niños han tenido un contacto confirmado, reconocido en la familia con COVID en el mes anterior. Entonces eso también ayuda a las familias. Si alguien en la familia, la abuelita, el papá, la mamá, estuvo con coronavirus hace 4 o 6 semanas máximo y el niño empieza con estos síntomas, también uno debe pensar, es posible que esto sea PIMS. Y por eso queremos que baje al máximo la incidencia de la enfermedad en el país. Doctora, las clases presenciales, ¿qué recomendaría usted? Hay un municipio en particular que por aumento de casos, no por el tema PIMS, pero sí por un aumento de casos dentro de la comuna decidió suspender las clases en los establecimientos municipales. ¿Qué recomienda usted? ¿Cuál es su opinión respecto de las clases presenciales? De todas las actividades que realizan los niños, ir al colegio es de las más seguras. ¿Por qué? Porque en el colegio están supervisados, tienen mascarilla permanente, distancia social, física, los profesores están permanentemente atentos, sus profesores están vacunados con 2 dosis, casi están en este momento poniéndose la segunda dosis los profesores. Por lo tanto, los niños están mucho menos expuestos al coronavirus que los niños en su propio domicilio cuando llegan sus familiares enfermos, ¿te fijas? Entonces el colegio en sí mismo no es la situación de más riesgo, es las juntas en las casas, invitar amigos, ir a la plaza sin mascarilla, etcétera. Esas son situaciones mucho más riesgosas. Doctora Cecilia Vizcaya, infectóloga pediátrica de la Red UC Salud Christus, también integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchísimas gracias por la entrevista. Para despejar dudas, es necesario contar con información, no sobrealarmar a la población respecto de estos casos, pero contar con la información necesaria puede ser crucial para un diagnóstico oportuno, una consulta oportuna, puede salvar la vida de niños, niñas y adolescentes. Valentina. Claro, Andrea, lo decía la doctora, estar atentos a la fiebre, a las manchas en la piel, a el dolor de cabeza, síntomas importantes a los que los padres, los cuidadores deben estar atentos. Muchas gracias a ti, la doctora, por la entrevista. Vamos a otra